bendición, en él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Denle un saludo de ese amor que usted tiene de parte de Dios. Transmítaselo a través de un saludo caluroso. Aleluya. Gloria a Dios. Mírele por un momento la cara al que tiene a su lado. Mírele por un momento el rostro. Y dígale, declárele la palabra. Dígale: veo rostro de sanidad en tu vida. ¿Alguien puede declarar eso? Dígale: veo rostro de sanidad y de libertad en tu vida. Dígale: veo rostro de sanidad y de libertad en tu vida. Aleluya. Gloria al que vive por todos los siglos. Nosotros, como servidores de Dios, solamente presentamos a Cristo. Solamente presentamos al Todopoderoso. Solamente anunciamos a aquel que puede hacer algo nuevo en tu vida. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque no es por nuestras fuerzas, es por tu fuerza, Señor. No es por nuestras habilidades, es por lo que tú ya has determinado, Señor, que somos bendecidos. Gracias porque tú no dejas de abrir puertas para bendecirnos. Gracias, Dios, porque por un lado o por otro las bendiciones llegan. Gracias, Dios, porque si tienes que tocar el cuervo y enviarlo cada día con pan y agua, tú lo haces. Gracias porque si tú tienes que abrir, sacar agua de la roca, si tienes que enviar maná del cielo, tú lo haces. Para ti no hay nada imposible. Porque tu palabra dice: no he visto justo desamparado. Y aquí habemos unos hombres y mujeres que tú has justificado, Señor. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que en esta mañana declaramos la palabra. Esa palabra de que tenemos un poderoso Jehová Jireh, aquel que bendice, aquel que provee, aquel que prospera a su pueblo. Yo declaro que mi casa y yo seremos saciados de todo bien del cielo. Yo quisiera que usted hiciera esa declaración sobre su casa, sobre su vida. Mi casa y yo seremos saciados de todo bien del cielo. No habrá en nuestra casa nadie que coma con escasez. No habrá en nuestra casa nadie que mendigue pan. No habrá en nuestra casa ningún limosnero, ni en nuestras descendencias. Porque el Cristo que hoy adoramos, ese Cristo bendice nuestra vida y bendice nuestras descendencias hasta la cuarta generación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Porque hace 8 días no pude estar. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con guerra espiritual. Escucha bien atrás. Más o menos. Ok. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con guerra espiritual. Hace 15 días hablábamos del enemigo, ¿sí? Para dañar la vida de las personas. Hablábamos de lo que es la influencia, de cómo el enemigo opera a través de la influencia para dañar la mente y el corazón de las personas, para cambiar la conducta del ser humano, para cambiar el pensamiento del ser humano. ¿A través de qué? A través de la influencia. Amén. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque una mala conversación puede dejar una influencia en tu vida y puede hacer que tu conducta cambie, tu comportamiento cambie, ¿sí? Por eso debemos de guardarnos de con quién hablamos, de con quién nos juntamos, porque
porque fácilmente podemos ser influenciados. Amén. Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y busca la paz, el amor y la justicia con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que depende con quien usted ande, eso va a determinar de alguna manera su comportamiento. Depende con quien usted se junte, con quien usted permanezca, eso va a determinar su comportamiento. Porque tarde o temprano usted va a terminar obrando, haciendo conforme a la persona con la que usted más permanece. Si usted permanece mucho con Dios, usted va a empezar a caminar y a orar como Dios establece en su palabra. ¿Aló? Aleluya. Vaya conmigo a la Biblia, en 1 de Juan capítulo 5 verso 19. Es el pasaje que tenemos como base para esta enseñanza. Y desde allí entendemos algo importante, y es la importancia de la obra de Cristo en nuestra vida, y también la importancia de entender la tarea que tenemos como iglesia de Cristo en esta tierra. Dice 1 de Juan capítulo 5 verso 19: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? ¿Hay alguien que sea de Dios en esta mañana? Dice: sabemos que somos de Dios, y eso es indiscutible, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo está el mundo entero? Está bajo el maligno. En la Biblia, en Nueva Traducción Viviente, dice: y el mundo entero está controlado por el enemigo. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. La Biblia dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Entonces quiero reiterar un poco en esto, y es que quien está en Cristo, quien un día determinó abrir su corazón por fe al Señor Jesucristo para caminar en su palabra, ¿sí? Esa persona tuvo el privilegio de haber pasado de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas, del control de Satanás al control de Jesucristo. Así que usted y yo ya no estamos bajo el control del diablo. Nosotros estamos bajo el control de Cristo. No somos títeres del diablo. Aunque usted y yo en algunos momentos podamos fallarle a Dios, eso no significa que seamos títeres del diablo. ¿Está aquí? En algunas áreas quizás usted y yo luchamos, batallamos, ¿sí? Para mantenernos en esa santidad, en esa obediencia a Dios. Pero antes no era una área, eran todas las áreas de nuestra vida las que estaban bajo el control del enemigo. ¿Está aquí? Ahora tenemos el privilegio ¿de qué? De decir que somos libres en Cristo Jesús. ¿Sí? Somos libres en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que para que el enemigo no tome ventaja, no gane ventaja en nosotros, no podemos ser ignorantes ante su forma de operar, ante sus maquinaciones. No podemos ser ignorantes. Por eso es que es importante hablar de estos temas en la iglesia, para que la iglesia sepa y entienda cómo opera el enemigo, ¿sí? Para que él no gane ventaja. Cuando usted es ignorante a algo, fácilmente puede ser perjudicado por algo. Pero cuando usted tiene conocimiento de eso, dice la Biblia que guerra advertida no mata soldados. ¿Sí? No mata soldados. Si alguien supiera dónde hay una mina quiebrapata, no la pisaría. ¿Sí o no? Cuando tiene conocimiento, ese conocimiento le evita fracasar, le evita en algunos momentos caer en algunas situaciones. Por eso es importante, y por eso dice la Biblia que para que el enemigo no gane ventaja, no debemos ignorar sus maquinaciones. Y a su nombre gloria. Gloria al Señor. Vamos a seguir
y vamos a hablar en esta mañana de lo que es la opresión. Hablamos y que son 4 puntos en los cuales el enemigo opera en la vida de una persona. Número 1, hablamos de la influencia, y hoy vamos a hablar de la opresión. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la opresión. Vamos a hablar de esta mañana de la opresión. Eclesiastés, capítulo 4, nos habla algo muy importante. Pero antes de eso, yo quiero definirle qué es opresión. ¿Qué es opresión? La opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar y someter a alguien. ¿Sí? Es el acto de oprimir, de sofocar, de presionar y de someter a alguien. Es la molestia producida por algo que oprime. ¿Cuántos en algún momento han sentido esa opresión en el corazón? ¿Y cuántos pueden decir que eso es bueno? Eso no es bueno, eso es algo desesperante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la opresión en términos generales, no solamente cuando sientes en el corazón, sino que tu vida misma está siendo oprimida por el diablo, eso es algo desesperante, eso es algo que nadie quiere tener. ¿Está aquí? Nadie quiere vivir oprimido. Y sabes una cosa, hay uno que está interesado en que tú y yo no vivamos oprimidos, y se llama Jesucristo. Él está interesado en eso, ¿sí? Y en Eclesiastés, la Biblia dice, lea conmigo, libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen bajo el sol, y he aquí las lágrimas de quienes, de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, alabé yo a los finados, a los que ya murieron, más que a los que viven, o a los vivientes, ¿sí? Los que tienen vida todavía. Verso 3: y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Preste atención a algo, y es que el escritor de Proverbios, de Eclesiastés, está diciendo: yo he visto cómo está el mundo, yo he visto cómo está la humanidad, ¿sí? Y cuando vi la forma en que la humanidad está siendo oprimida, alabé o tuve por más dignos a los que ya murieron, ¿sí? Pero también tuve por más dignos a los que no han nacido. O sea, que él está diciendo: es mejor para los que ya murieron, es mejor para los que no han nacido, que para los que están viviendo en opresión. Eso es lo que está diciendo el escritor, ¿sí? Es mejor no nacer que nacer para vivir oprimido. ¿Sí está acá? Eso es lo que él está manifestando acá. Entonces, cuando hablamos de este espíritu, estos espíritus que, enviados por Satanás, vienen con una tarea específica, y es oprimir a la gente. Estos espíritus no les importa o no están interesados en llevarte a pecar. Hay otros espíritus que tienen esa delegación, conducirte al pecado. Pero estos espíritus no tienen la intención de llevarte a pecar. La intención o el propósito de estos espíritus es causar dolor y angustia en los seres humanos. Esa es su tarea, causar dolor y angustia, y de esa manera roban la paz
en esa persona. Hay gente que puede tener muchas cosas, pero está oprimido por algo. Y el hecho de estar oprimido no le permite disfrutar de muchas cosas que puede tener. Puede tener una bonita familia, pero si usted está bajo opresión, usted no va a poder disfrutar a esa hermosa familia que tiene. Hay muchas cosas que va a ser imposible usted disfrutarlas cuando está bajo opresión. Y recuerde que la Biblia en Génesis es clara cuando dice que Dios le dio al hombre la potestad de disfrutar de todo lo que él había creado. Adán le dijo: de todo esto, ¿sí?, tú puedes hacer uso. Todo lo he creado para ti, todo lo he creado para que lo disfrutes. Pero el hombre hoy en día no está disfrutando de muchas cosas que debería estar disfrutando a causa de la opresión. ¿Aló? A causa de la opresión. Entonces decíamos que el propósito de estos espíritus o demonios es causar dolor y angustia en las personas. Ese es su propósito, ¿sí? Este espíritu es el mismo espíritu que lleva a la gente al suicidio. Hay gente que se suicida a causa de la opresión. Se sienten tan oprimidos, el diablo los lleva a un extremo de opresión que ellos no encuentran otra salida que quitarse la vida. Esa gente no se suicida porque está pecando mucho. Esa gente se suicida porque el demonio o el enemigo los está oprimiendo tanto que ellos la única salida que ven es quitarse la vida. ¿Está aquí? Y estamos en un tiempo donde el enemigo está obrando poderosamente en esta área. Estamos en el tiempo donde más suicidios están habiendo. ¿Y por qué están habiendo suicidios? Por causa de la opresión. Hay gente hoy en día que se mete en deudas que no puede pagar. Y después el acreedor lo oprime, ¿sí?, a tal punto que hasta lo amenaza para que pague y lo sofoca tanto que esa persona muchas veces termina quitándose la vida. Ahora uno dice: es la persona que lo está sofocando, que lo está oprimiendo. No, tras de esa persona hay un demonio, hay un espíritu que está haciendo su trabajo. ¿Está aquí? Por eso dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra seres espirituales. Contra seres espirituales de maldad. Otra función de este espíritu es la acusación. Es un espíritu que te acusa mentalmente, ¿sí? Y esto es importante. Ojo acá con esto, porque es importante para usted y yo como hijos de Dios. ¿Por qué es importante? Porque Satanás es experto a través de otros espíritus, es experto en llevarte a pecar, en llevarme a pecar, ¿sí o no? El punto ¿cuál es? Que después de que hay un espíritu que te lleva a pecar, viene este espíritu de opresión y empieza ¿a qué? A juzgarte. ¿Me hago entender? Empieza a juzgarte, ¿sí? Este espíritu empieza a acusarte, ¿sí?, mentalmente. Cosa que tú no encuentras, o más bien, este espíritu no te deja ver la claridad de la gracia y de la misericordia, sino que lo que te permite ver siempre va a ser el camino del juicio y del castigo. ¿Está aquí? Te hace sentir tan indigno, ¿sí?, a través de la acusación,
que a ti te cuesta volverte a levantar. ¿Por qué te cuesta volverte a levantar? Sabiendo que tienes un Dios que dice que si tú caes, Él te levanta. Pero tú tienes en tu mente: yo no soy digno. Yo no soy digno. ¿Sí? Y el Espíritu está ahí acusándote: pero mira que fallaste, mira que pecaste. ¿Cómo vas a ir a orar? ¿Cómo vas a ir a leer la Biblia? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Mira que la gente te va a juzgar, te va a señalar. Y nadie te señala, sino que este Espíritu pone ese pensamiento. Y hay gente que a través de un pecado que cometió, más fácil se va de la iglesia. Porque dice: ahora, ¿cómo voy a ir a congregarme si ya pequé? Tenemos un Dios que te dice todos los días que si tú fallas tienes un abogado. ¿Sí? No es irte al mundo, porque ese es el propósito del diablo. Yo lo he dicho muchas veces: el propósito del diablo, o el fin de lo que el diablo realmente quiere, no es solamente hacerte pecar. El propósito principal del diablo no es hacerte pecar. Ese es el inicio. ¿Aló? El propósito principal del diablo es hacerte renunciar al dador de la vida. Porque el diablo sabe y conoce la Escritura, y él sabe que hacerte pecar no es un fracaso, porque hay un Dios que si te arrepientes, Él te levanta. Siempre y cuando tú no tomes como costumbre el pecado. Siempre y cuando tú, no queriendo pecar, llegas a hacerlo, tienes un Dios que te levanta. Entonces el diablo siempre lo que va a hacer es hacerte pecar, pero después de hacerte pecar, envía este espíritu de acusación para que tú no vuelvas otra vez a levantarte. ¿Está acá o luego se fue? La Biblia dice, o más bien, nosotros decimos que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Cierto que sí? Pero déjenme decirle en esta mañana que el Espíritu Santo no nos redarguye. El Espíritu Santo no nos redarguye. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para convencer a quién? No a la iglesia, al mundo. Porque si usted está en la iglesia y todavía no está convencido de que pecar es malo delante de Dios, usted no es cristiano. Así es, amén. Usted tiene que estar convencido de que mentir es pecado, de que robar es pecado, de que fornicar es pecado, de que adulterar es pecado. Usted debe estar convencido de eso. El Espíritu Santo no tiene que convencerte de eso. Él vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está aquí? Pero dice la Biblia que la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿quién nos redarguye? La palabra. La palabra nos redarguye. ¿Cómo? Para entender que la palabra nos redarguye, tenemos que entender qué significa la palabra redarguir. Porque creemos que la palabra redarguir es decir, te pecaste, fallaste. No, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y cada que pecamos, a través de Él, sabemos, entendemos que le fallamos a Dios y nos tiene que doler. ¿Por qué la gente de afuera peca deliberadamente? Porque no tiene el Espíritu Santo. Pero usted y yo lo tenemos. Por eso hacemos todo lo posible para no pecar. Porque tenemos al Espíritu Santo dentro, no afuera, está dentro. Amén. Entonces la palabra de redarguir lo que significa es la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta. Esa es la palabra, redarguir. ¿La acción de qué? De transformar un argumento
contra aquel que lo presenta. Hoy en día la gente tiene muchos argumentos para mantenerse en su pecado. La gente tiene muchos argumentos humanos para hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Tiene muchos argumentos, pero cuando vamos a la Biblia, entendemos que la Biblia nos redarguye, ¿sí? Y esos argumentos que teníamos se vuelven en contra nuestra. Usted puede decir lo que quiera, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí está aquí? Usted puede traer todos los argumentos, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos redarguye, la Biblia es la que nos confronta, la Biblia es la que nos transforma esa acción, ¿sí? Ese argumento, ¿sí? ¿A cuántas personas la misma Biblia lo ha dejado avergonzado? Ve, yo que pensé que era así, pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que me cachetea. Porque es que la Biblia tiene sus propios argumentos. ¿Está aquí? La Biblia no necesita que nadie la argumente, ya tiene sus propios argumentos. ¿Está acá? Por eso dice la palabra misma, dice: hay de aquel que le quite o le añada. No podemos añadirle ni quitarle, porque lo que viene, viene completo, ¿sí? Y la Biblia misma se defiende. La palabra misma se defiende, ¿sí? En pocas palabras, refutar es refutar un argumento, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces confundimos la palabra corregir con la palabra acusar. Dice que la Biblia, ¿qué? Es útil para corregir, para instruir y para redarguir, ¿sí? La Biblia nunca nos va a acusar. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿sí? Para ayudarnos en nuestras debilidades. Y ni la Biblia ni el Espíritu Santo nos van a acusar. La Biblia y el Espíritu Santo están para corregirnos y para levantarnos. El que acusa es este espíritu, ¿sí? Que está destinado exclusivamente para eso. Gente que se va al mundo pensando que hay un Dios que no lo puede perdonar. De hecho, este espíritu opera en algunos cristianos. Hay cristianos acusadores. Cristianos que cuando alguien falla, en vez de llegar a darle la mano para levantarlo, antes llegan a acusarlo, ¿sí? Antes llegan a restregarle su pecado. ¿Sí está aquí? Antes llegan a avergonzarlo, ¿sí? Y como hijos de Dios, no estamos para acusar, estamos para levantar. ¿Sí está acá? Entonces, cuando alguien se vuelve un acusador en la iglesia, por eso la Biblia habla del dedo señalador. Aquel que está señalando, ¿sí? Eso es un acusador, y es alguien que está siendo guiado, manipulado por este espíritu, ¿sí? ¿Está aquí? Este espíritu lo que hace es acusarte después de que fallas, con el fin de que no te levantes. El propósito es que no te levantes, ¿sí? Te oculta el camino de gracia y de misericordia y te descubre el camino de juicio y de castigo. Este espíritu, óigase bien, no es como el espíritu de influencia que opera desde afuera. Les hablaba hace 15 días de que una persona influenciada no tiene que llegar usted a hacerle una liberación. Simplemente es aconsejarlo y que esa persona se aparte del entorno o de la persona que lo ha influenciado. Porque este espíritu opera desde afuera, pero este espíritu sí opera desde adentro, ¿sí? El espíritu de opresión opera desde adentro, aunque en algunos casos también opera desde afuera, pero casi siempre opera desde adentro.
¿Sí? Jesús, en algunos casos, en algunas situaciones, Jesús se acercaba a los que estaban enfermos y Él declaraba una palabra de sanidad y ese enfermo era sanado. Toma tu lecho y vete a tu casa, ¿sí o no? Pero había otros enfermos que Jesús tenía que hacer liberación. ¿Sí está aquí? Dice que había una mujer que estaba encorvada. ¿Y por qué estaba encorvada? Porque tenía un espíritu de enfermedad. Eso dice la Biblia. Esta mujer estaba encorvada porque tenía, Lucas capítulo 13, ¿sí? Verso 11 habla, y dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Así que Jesús, ¿sí?, en algunos casos reprendía el espíritu, pero en otros casos simplemente soltaba la palabra de sanidad y esa persona era sanada. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. ¿Usted se acuerda de el hombre que tenía un espíritu sordo y mudo? ¿Sí se acuerda que la Biblia lo habla? Y cuando Jesús llegó de este hombre, la Biblia dice que este hombre, este espíritu lo sacudía, lo tiraba al piso. Y cuando Jesús llegó de este hombre, Él dijo: espíritu sordo y mudo, sal de este hombre. ¿Aló? E inmediatamente el hombre fue sanado. ¿Sí? El que tenía la epilepsia, también Jesús reprendió el espíritu que había dentro de él. Y este hombre fue sanado. Hay enfermedades que son de término espiritual. Hay enfermedades que hay que enfrentarlas, confrontarlas con lo espiritual, no con medicina. ¿Está aquí? Vamos avanzando. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 38. Hechos 10, 38. Dice, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Este pasaje nos da una claridad. Jesús fue ungido por el Espíritu, con el Espíritu Santo, y dice que él andaba sanando. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Sanando. ¿A quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. Así que la opresión casi siempre se manifiesta con enfermedades físicas, emocionales, mentales y espirituales. ¿Sí? Desde esas 4 líneas opera este espíritu. ¿Sí? A través de la parte física del cuerpo, a través de la parte emocional, a través de la parte mental y a través de la parte espiritual, que ya lo vamos a ver. Pero dice la Biblia que Jesús vino a sanar. ¿A qué vino Jesús? A sanar. ¿A quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. Entonces Jesús no solamente vino a sanar a los oprimidos por el diablo, porque hay otra gente que no está oprimida, que está encarcelada. Y Jesús vino también a sacar a los presos de las cárceles. ¿Sí está aquí? Jesús vino también a romper toda cadena de maldición. ¿Sí? Jesús vino también, ¿sí?, a pasarnos del camino de muerte, de perdición, al camino de vida. Pero lo que me llama la atención es que el diablo, oiga bien, a través de estos espíritus oprime al que no está en Cristo, pero también al que está en Cristo. Es
¿es la voluntad de Dios que usted esté enfermo? No. ¿Es la voluntad de Dios que yo esté enfermo? No. ¿Sí? Hay un espíritu que es destinado para esto y opera en el que está en el mundo, pero también opera en la misma iglesia. ¿Por qué hay gente enferma en la iglesia? ¿Aló? Usted dirá, pastor, si somos cristianos, ¿cómo este espíritu va a venir y va a perjudicarnos de esa forma? Te decía que este espíritu no está interesado en que tú peques, sino en esclavizarte a una enfermedad o dolencia, a un trastorno emocional y mental, ¿sí? La enfermedad es una obra del diablo, pero también la enfermedad es una consecuencia de malos actos. Entonces, desde ahí usted puede entender, si un cristiano está enfermo, es porque algo tuvo que haber pasado para que esa enfermedad viniera. ¿Está aquí? La enfermedad es una obra del diablo. Por eso dice el Señor que Él vino a sanar a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Sí? Así que la enfermedad es una obra del diablo. Y dice la Biblia que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. ¿Hay alguien que pueda creer eso en esta mañana? A eso vino Cristo, a deshacer todas las obras del diablo. Voy a hablarle de algunas formas de opresión, algunas formas por las cuales Satanás oprime a una persona. Una de ellas es a través del estrés agudo. En algún momento de nuestra vida podemos estresarnos por algo, ¿sí o no? Pasó algo y nos estresa, y en el momento nos estresamos, pero cuando ese estrés es agudo en la vida de una persona es porque hay una opresión. Usted no puede estar toda su vida viviendo en estrés. Si hay una persona que mantiene estresada, irritada a toda hora, es porque está siendo oprimida por el diablo. ¿Está aquí? Porque una persona estresada es una persona que no puede estar feliz ni gozosa. Y eso es lo que el diablo quiere, ¿sí? Usted dirá, pastor, ¿cómo así que a través del estrés? Sí. Una persona estresada es una persona amargada. Una persona estresada es una persona que no tiene reposo. Una persona estresada nunca su mente reposa, ¿sí? Porque a toda hora está acelerado. ¿Sí está aquí? A toda hora está acelerado. Por lo tanto, hay un espíritu que está allí, ¿sí? Causando esto, ¿sí? Y esto se llama opresión. La falta de perdón también es otra forma de opresión. La Biblia dice, óigase bien, cuando ores, perdona. Si tienes alguna ofensa, perdona. ¿Sí o no? La Biblia dice, que aún esto lo sabe hasta el que no es cristiano, alguien que sepa el Padre Nuestro, sabe que en el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? La Biblia en muchas partes habla y nos manda ¿a qué? A que perdonemos a quien nos ha ofendido. Ahora, no solamente eso, sino que también la Biblia dice que aún a nuestros enemigos tenemos que perdonarlos. Aún a nuestros enemigos tenemos que bendecirlos y orar por ellos. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa cuando a veces alguien guarda esa falta de perdón? Cuando a alguien le cuesta perdonar y dice, no, es que yo no lo perdono. Tienes un espíritu dentro que te está controlando y te tiene oprimido. ¿Aló? Cuando alguien dice, yo no le puedo perdonar ese pecado, yo no le puedo perdonar esa falta, mejor dicho, no lo quiero ver, y esa persona es un cristiano. Ese que dice eso es
cristiano, que conoce la Escritura, que tenemos un Dios que nos perdona todos los días y nos dice, perdona tú también a otros. Entonces, cuando tú tienes ese comportamiento de falta de perdón, es porque hay un espíritu que te está oprimiendo. Porque déjeme decirle una cosa, quien se perjudica no es quien te ofendió, es quien no perdona. Mientras tú no perdonas, el que te ofendió está siguiendo su vida tranquilamente. ¿Aló? Es más, cuando tú como hijo de Dios te ofenden, ¿sí? Dios espera la reacción no del que te ofendió, sino de ti. Él dice, voy a ver cómo reacciona ante esta ofensa. Él dice que es mi hijo, Él dice que me ama, Él dice que cumple mi palabra, voy a ver cómo reacciona. Y cuando tú dices, no lo puedo perdonar, entonces Dios dice, wow, ¿cómo dices que eres mi hijo? Hay una parábola que dice que si un hombre le perdonó una cantidad de dinero a otro, y este se fue y consiguió a otro que le debía un poquitico y lo cogió del cuello, lo sometió y le dijo, págame, págame, págame. Pero cuando en eso otra persona ve esta escena y va y le dice al que le perdonó la deuda grande a él, y le dice al que tú le perdonaste, allá quiere matar a otro por un poquitico. Allá tiene a uno ahorcado porque le debe 5,000 pesos, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, mi amado, la falta de perdón, cuando tú albergas en tu vida falta de perdón y tú dices y te opones a perdonar, es porque estás siendo controlado por un espíritu que te está oprimiendo. No te hagas más daño. Entiende que la falta de perdón, el único que daña es a ti. Te daña físicamente, emocionalmente y espiritualmente te está matando. Así que la falta de perdón en la Biblia aparece como un mandamiento. No aparece como una opción, aparece como un mandamiento. Perdonar, perdonar, ¿sí? Y todo lo que usted ve en la Biblia que parece, ¿sí?, como un mandamiento, es para que nosotros lo cumplamos. Pastores, que no siento perdonar, eso no se trata de que sientas o no, se trata de que lo hagas por obediencia a la palabra. Si usted quiere ser prosperado, bendecido, si usted quiere ser libre, si usted quiere caminar en la voluntad de Dios, usted tiene que perdonar. Es que deme tiempo. Hay gente así, deme tiempo, y llevan un año y no han podido perdonar y quieren más tiempo. El perdón es una decisión. ¿Sí está acá? Es una decisión. Y el único que perjudica o beneficia es a ti. Recuerdos dolorosos del pasado. A través de esto también el diablo oprime a mucha gente. Recuerdos dolorosos del pasado. Hay gente que quizás hace por ahí 30 años perdió a un ser querido y todavía cuando lo recuerda se deprime. ¿Sí está aquí? Que quizás hace 40 años te violaron, pero hoy recuerdas eso y todavía te deprimes. ¿Sí está aquí? Todo eso tiene que ver con una opresión. Yo creo que tenemos un Dios que hace las cosas nuevas cada mañana, ¿verdad? No tenemos por qué cargar con un recuerdo del pasado que nos está afectando en nuestro presente y esté determinando aún nuestro futuro. Otra cosa, otra forma que identificamos que este espíritu está operando en alguien es cuando en una persona o en una familia hay escasez económica permanente y trascendente. Cuando una familia es marcada como la familia que nunca prospera, que nunca avanza, y los hijos y los nietos y los bisnietos van por la misma línea, es porque en esa familia hay un espíritu que está oprimiendo. Y buscan por un lado prosperidad y buscan por otro, pero no lo consiguen.
Y siempre caminan, andan en escasez, siempre andan en miseria, ¿sí? Hay un espíritu que está oprimiendo. Por eso le digo, este espíritu oprime a los de afuera, pero también oprime a los de adentro. Y yo no creo que en la iglesia haya algún hijo de Dios que pueda decir: toda mi vida cristiana ha sido una vida de necesidad económica. Yo no creo que haya alguien, porque entonces la palabra nos miente cuando dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Habrán algunos momentos que usted y yo hemos pasado de escasez, pero no podemos estar en una escasez permanente, porque entonces ¿dónde está nuestro Dios, que es el dueño del oro y de la plata? ¿Está aquí? Si usted mantiene una escasez permanente, analícese, ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué hay gente que a veces permanecen en escasez permanente? Porque permanecen en permanente endeudamiento. Y cuando usted está atrapado, que esa es otra forma también del diablo obrar, está atrapado con lo que tiene que ver con las deudas, usted difícilmente va a prosperar. Hay gente que dice que si no es endeudándose no consigue nada. Sáquese eso de la cabeza. Usted como hijo de Dios tiene que sacarse eso de la cabeza. Es que si no me meto en una deuda en el almacén o va de moda, entonces no puedo tener la nevera. Puede que en algún momento usted pueda meterse en una deuda, pero no se acostumbre a que todo lo que usted vaya a obtener tenga que ser a través de una deuda. ¿Y está aquí? Usted está llamado a tener para su bendición y aún para bendecir a otros, ¿sí? Y esa escasez trasciende a nuestras generaciones. Hay un problema ahí. Hay enfermedades de base, ¿sí?, que también el diablo las pone en una persona para oprimirlo. Gente que tiene enfermedades que ya están diagnosticadas para toda su vida. ¿Aló? ¿Cómo así? Que vamos a vivir toda la vida enfermos. Estas enfermedades de base es una forma del diablo oprimir, ¿sí? Porque estas enfermedades de base lo que hacen es que te hacen y me hacen farmacodependientes. Si no me tomo la pastilla, entonces me voy a maluquear durante el día. Me hacen farmacodependiente. ¿Y cómo un hijo de Dios va a mantenerse siempre sostenido por una pastilla? Así es. ¿Aló? Amén. La farmacodependencia también opera un espíritu a través de esto, ¿sí?, que tiene que ver con la farmaqueia, que hoy se ha convertido también en un comercio. A esta línea comercial le interesa que usted permanezca enfermo. ¿Sí está acá? Le interesa que usted y yo permanezcamos enfermos, porque no es que hay un negocio que les está generando ganancias, ¿sí? Y a su nombre. Enfermedades crónicas hereditarias, lo que llamamos maldiciones generacionales. También opera este espíritu de opresión, ¿sí? Que el papá tuvo cáncer, el hijo también tiene que tener cáncer, ¿sí? La esterilidad es una forma de opresión. ¿Aló? Amén. Dios no creó vientres estériles. Así es. Dios creó vientres fértiles. Cuando usted ve en la Biblia, todas las mujeres que sufrieron esterilidad fue por un ataque del enemigo, porque a través de ese vientre iba a cumplirse un propósito divino, ¿sí? Si usted mira las mujeres de los patriarcas, casi todas fueron estériles. ¿Aló? Pero Dios no las dejó así. Dios rompió con esa maldición de la esterilidad, porque el mandato de Dios en Génesis fue multiplicaos, multiplicaos.
¿sí? Yo creo que el vientre que Dios te dio es un vientre fértil, ¿sí? La esterilidad, los abortos repetidos. Hay mujeres que quedan en embarazo, pero ya están seguras que van a abortar, ¿sí? Eso es una forma de opresión también. La desintegración familiar, generacional, es una forma también de opresión. Usted ha visto familias que casi todos son hombres solteros y mujeres solteras, o viudas, o separados, ¿sí o no? Y se marcan por eso, se forma un patrón, ¿sí? Mi mamá se casó, pero después mi papá la dejó sola y se fue. Mi hermana se casó y le pasó lo mismo. Mi otra hermana también se casó y le pasó lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando esto está pasando, es porque hay un espíritu allí que ha tomado esa familia, esa descendencia, y la quiere mantener en esta forma de opresión. ¿Sí está acá? Entonces, cuando la gente no sabe y no conoce esto, dice simplemente: usted es muy de malas. Usted es muy de malas. ¿Qué familia tan de malas? Todas esas mujeres se casan y después las dejan, ¿sí? Historias de suicidios. Un historial en la familia de suicidios. Hay familias que la mayoría de la gente que parte de esta tierra no parte por muerte natural, sino porque se suicida o porque lo matan o porque se accidenta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Hay un problema en esa familia, ¿sí? El diablo está operando allí para no dejar que nadie cumpla su ciclo, sino que hay accidentes, hay una opresión fuerte para llevar al suicidio, ¿sí? Y esa familia se marca por ese patrón. ¿Aló? Cuatro líneas en las que opera Satanás a través de este espíritu. Número uno es la línea física, que es nuestro cuerpo, ¿sí? La línea espiritual, emocional y la línea mental. Cuando vemos algunas enfermedades físicas, ya sabemos y conocemos las enfermedades físicas, ¿sí? Pero hay algunas enfermedades que no son físicas, que son emocionales. ¿Aló? Hay mucha gente que nunca ha sufrido de un dolor de cabeza, nunca ha sufrido de un cáncer, pero mantiene enfermo emocionalmente. Y esto indica que hay un espíritu de opresión. ¿Está aquí? Por ejemplo, la amargura es una enfermedad emocional. Gente que a veces mantiene amargada, gente que nunca usted lo ve sonriente, gozoso, su estado de ánimo siempre está decaído. Gente que vive siempre en ese estado de amargura, no le encuentra sentido a nada, nada ve bonito. Esa persona siempre mantiene reprimida, ¿sí? Y no disfruta, no goza de nada. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que la ha mantenido en ese estado de opresión. ¿Aló? Les decía que el estrés agudo, la ansiedad es una forma también del enemigo oprimir. Gente ansiosa. ¿Aló? Y sabes una cosa, la ansiedad crea un trastorno en el cual tú te debates en varias cosas, ¿sí? A través de la ansiedad tú puedes aún cometer tantos errores, ¿sí? ¿Por medio de qué? De la ansiedad, ¿sí? Lo contrario de la ansiedad, ¿sí? Es la paciencia. ¿Aló? Y hay cristianos que no tienen paciencia para nada.
Hay cristianos que no tienen paciencia para esperar el tiempo de Dios. Operan bajo la ansiedad y quieren que sea ya. Y ahí hay un espíritu de opresión. Porque una persona ansiosa es una persona angustiada. ¿Aló? Es una persona que se levanta y se levanta acelerada por la ansiedad. ¿Me hago entender? Y la ansiedad desata otras conductas en esa persona. ¿Cuántas personas no han tomado decisiones a la ligera que los ha llevado al fracaso solo por la ansiedad? ¿Está aquí? La ansiedad, la depresión es un estado emocional o una enfermedad emocional también, ¿sí?, manejada por un espíritu de opresión, ¿sí? La gente depresiva es la gente que tiene esos comportamientos emocionales, ¿sí?, que cambian de momento. La depresión te lleva a un encierro, la opresión te lleva a desligarte de muchas cosas, de un entorno, ¿sí? La opresión te lleva a reprimirte, y eso es lo que el diablo quiere. Por eso este espíritu siempre está allí causando depresión, ¿sí? Oprimiendo con la depresión. El sentimiento de culpa también es una forma de opresión. Hay gente que en algún momento hizo algo, falló en algo, le quedó mal a alguien y nunca se ha perdonado a sí mismo. Siempre ha cargado ese sentimiento de culpa y eso no lo deja avanzar, eso no lo deja florecer, eso no lo deja disfrutar de muchas cosas, el sentimiento de culpa. Hay gente que puede decir, no es que mi papá se murió porque quizás yo como hijo no le di la medicina a tiempo, entonces tengo esa culpa. Quizás mi hermano se murió porque yo iba manejando, sufrimos el accidente y murió mi hermano que era el copiloto, ¿sí? Y siempre se carga esa culpa. Y el Señor Jesucristo creo que nos vino a liberar de todo eso, ¿sí? Porque tú no puedes sentir una culpa permanente. Está bien que en el momento puedas sentirte culpable, pero eso no puede quedarse en ti. ¿Aló? El sentimiento de culpa. Las enfermedades mentales. Dentro de las enfermedades mentales está el delirio de persecución. ¿Te ha visto gente así? Cristianas con delirio de persecución, que en toda parte siente que lo están persiguiendo, mantienen miedo en todo momento. Hay gente que el delirio de persecución lo tienen tan avanzado que aún hasta ven, ¿sí?, gente que los está persiguiendo cuando realmente no hay nadie. Míralo ahí, viene a matarme, y realmente no es nadie, ¿sí? Pero ¿quién le hace ver todo eso? El mismo espíritu que está queriendo dañar esa vida, ¿sí? Espíritu de opresión, delirio de persecución, la esquizofrenia, ¿sí?, la paranoia. Todas estas son enfermedades mentales, ¿sí? Y la más grave, la locura. Todo esto tiene que ver con un espíritu de ¿qué? De opresión. ¿Está aquí? Pero también hay enfermedades espirituales. ¿Cuáles son esas enfermedades espirituales? Hay gente que sufre enfermedades espirituales, enfermedades físicas que tienen que ver con la brujería y con la hechicería. ¿Sí está acá? Hay gente que sufre enfermedades emocionales y mentales que tienen que ver con la brujería y con la hechicería. A través de la hechicería hay gente que ha quedado loca. ¿Sí o no? A través de la hechicería y la brujería hay gente que ha quedado en la ruina, arrastrándose. A través de la brujería y la hechicería hay gente postrada en una cama.
¿Sí está acá? Entonces, cuando entendemos esto, vemos que el diablo opera a través de este espíritu para mantener a la gente siempre allí. ¿Sí? Para mantenerlos atados constantemente a cualquiera de estos tipos de enfermedades. ¿Aló? Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Aló? Esa es la esperanza que tenemos, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Déjenme, yo sigo para terminarle. ¿Por qué estos espíritus operan? ¿Por qué estos espíritus, yo les decía, que operan en el no cristiano y operan en el cristiano también? ¿Sí? ¿Por qué razón? Todo tiene una causa. Diga conmigo, una causa. Siempre hay una causa. La Biblia dice en Proverbios 26:2 que la maldición sin causa nunca llega. ¿Aló? Toda maldición que llega a tu vida es porque hay una causa. ¿Sí está acá? Una maldición sin causa dice que revolotea como golondrina sin rumbo, pero nunca llega a su destino. Pero cuando la maldición llega es porque hay una causa. Ahora, hay causas generales, o hay una causa general, mejor dicho, y es la causa que habla Proverbios 28, ¿sí? Capítulo 15, versículo 15. Proverbios capítulo 28, Deuteronomio, discúlpeme, Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio 28, 15. Dice la Biblia: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Y qué? Te alcanzarán. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, entonces las maldiciones te alcanzarán. ¿Usted escuchó eso? Dice que las maldiciones no llegan sin una causa, ¿sí? Y una de las causas es dejar de escuchar la voz de Jehová nuestro Dios y vivir cumpliendo sus mandamientos, ¿sí? Y dice: maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita tu canasta, tiene que ver con la economía. Maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Les hablaba de la esterilidad. ¿Está aquí? Maldito el fruto de tu vientre. Mujeres que dan a luz, pero que esos hijos nacen y no son de alguna forma motivo de alegría para ellas. Maldito será el fruto de tu vientre. Dice la Biblia: el fruto de tu tierra también. Las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Verso 20: y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro, y en todo cuanto pusieres la mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entrará para tomar posesión de. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. La causa general: estar apartado de Dios, no oír la voz de Dios, es la causa principal, general, del por qué vienen las maldiciones. ¿Por qué dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 verso 15, capítulo 5 perdón, verso 19, que dice: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno? ¿Por qué el mundo está bajo el maligno? ¿Por qué? Por falta de oír la voz de Dios, ¿sí? Por falta de cumplir sus mandamientos. Por eso el mundo entero está bajo el control del diablo.
¿Sí? Es por eso. Pero también hay causas específicas. Y esas causas específicas tienen que ver cuando Dios a ti que ya estás en el camino del reino, te dice algo, te ordena algo, te pide algo específico y no lo haces. ¿Sí? Y no lo haces. Ya conocemos sus mandamientos, caminamos por ellos, pero en algunos momentos fallamos. Y esa falla, aunque Dios nos perdona, puede traer consecuencias. Dios nos perdona, pero a veces deja la consecuencia. ¿Sí me vamos a entender? Y eso da cabida para que el enemigo pueda venir a traer de alguna manera opresión. Ahora, ¿cómo intervenir esto? ¿Cómo intervenir una persona oprimida por el diablo? Jesús nos lo enseñó. Jesús lo hacía a través de ¿qué? De la liberación, a través de la palabra, ¿sí? Pero también se requiere un proceso de sanidad. ¿Entendió eso? Para que alguien sea libre de algunas opresiones, no solamente necesita liberación, sino que también necesita sanidad. Porque algunas opresiones no son del cuerpo, algunas opresiones son del alma. Está aquí, de las emociones. Y las emociones tienen que ser sanadas. Y para que haya una sanidad de las emociones, para que haya una sanidad mental, hay que primeramente conocer, entender que hubo una causa. Hubo una causa para que eso viniera. Y después de conocer, saber que hubo una causa, hay que identificar la causa. Hay que identificar la causa. ¿De dónde vino esto? ¿Qué puerta abrí? ¿Qué hice para que esto viniera? ¿Sí? ¿Qué sucedió en mi vida? ¿Sí? Para que esto viniera a mi vida. ¿Qué pasó? ¿Sí? Hay gente que está viviendo un episodio de amargura simplemente, ¿sabe por qué? Porque en su vida en algún momento vivieron algún episodio trágico y quedaron allí atrapados en eso y vino un espíritu de opresión y trajo amargura. Hay personas amargadas. Una persona amargada casi siempre es porque algo vivió en su vida de manera trágica, inesperada, y allí quedó atrapada. ¿Sí? Hay que identificar la causa. Número 2, hay que proceder al arrepentimiento. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sanado de este espíritu de opresión? Identifica la causa por la cual vino esta situación a tu vida. ¿Sí? Número 2, tienes que proceder al arrepentimiento. Y número 3, tienes que renunciar a ello. ¿Sí? Renunciar. Ahora, hay una herramienta poderosa para este tipo de operaciones del enemigo. Hay una herramienta poderosa. La dice el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, versículo 6. Allí estaba pasando algo, y es que el pueblo de Israel estaba ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. Pero estaban ayunando de manera incorrecta. ¿Sí? Estaban ayunando de manera incorrecta. Y allí habla el Señor a través del profeta Isaías, y él dice: el ayuno que yo escogí. ¿Cuál es el ayuno que él escogió? Isaías 58, 6. El ayuno que yo escogí, léalo conmigo. Allí está claramente el Señor diciendo, Isaías 58, verso 6. Es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que se rompa todo yugo. Dice el Señor, el ayuno que yo escogí. Y aquí el Señor, hablando de la opresión, Él dice que es una carga. Soltar las cargas de opresión. ¿Aló? ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar
con traumas emocionales, mentales. ¿Quién quiere tener eso? Yo creo que nadie. ¿Sí o no? Se vuelve y se convierte esto en una carga pesada, ¿sí? Una carga pesada. Mantener una enfermedad constantemente es una carga muy pesada. ¿Está aquí? Por eso dice en Isaías 58, soltar las cargas de opresión, ¿sí? El ayuno. Y hoy en día a la gente le cuesta ayunar. ¿Cuántas cosas se han roto mientras tú y yo ayunamos? Porque el ayuno es para romper cadenas, para romper yugos, ¿sí? El ayuno es para quebrantar esas cargas pesadas de la opresión. ¿Aló? Pero hoy el ser humano no quiere dejar de comer. Hoy el ser humano le cuesta. ¿Sabes por qué? Porque dice, no, es que si dejo de comer, entonces, bueno, en fin, cada uno tendrá sus razones. Pero es importante el ayuno. ¿Sí? Es importante el ayuno, pero también es importante identificar dónde empezó todo, qué pasó en mi vida para que esto viniera, ¿sí? Luego de eso tiene que haber un arrepentimiento y después renunciar, ¿sí? Renunciar a todo esto. Entonces yo creo, y voy a orar, vamos a orar en esta mañana, para que Dios, que sabe y conoce el estado de su iglesia, según tu entrega, según tu rendimiento, tu rendición, según tu fe, Él sea obrando en esta mañana. Amén. Él sea obrando. Póngase sobre sus pies y vamos a pedirle al Señor. ¿Cuántos aquí en este momento sienten que están enfermos? ¿Cuántos están enfermos? Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana, pedirle al Dios sanador que traiga sanidad, sanidad física, sanidad emocional, sanidad mental y sanidad espiritual. Vamos a pedir en esta mañana que su poder se manifieste y que su pueblo salga libre hoy de toda opresión. ¿Estamos aquí? Vamos a orar en esta mañana, vamos a unir la oración. Si usted está enfermo, usted tiene fe. En algunos momentos Jesús preguntó, ¿tiene fe? Y dijeron, sí, tengo fe. Conforme a tu fe recibe tu sanidad. Ahora que a veces creemos que las cosas suceden simplemente porque Dios las quiere hacer. Las cosas en Dios suceden en las personas que deciden creerlas. ¿Sí? Es fundamental la fe, fundamental. Así que vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos por un momento. Y vamos a terminar este momento, este tiempo, orando para que Dios sea trayendo sanidad y libertad a su pueblo oprimido. Cierra tus ojos por un momento. Levanta tus manos. Si tú no sientes ningún tipo de enfermedad, ora por alguien. Pon el nombre de alguien en esta mañana en la presencia de Dios para que Dios sea obrando. Sanidad. Vamos, abre tu boca y ora. Sanidad aquí. Sí, Señor. Sanidad aquí. Sí, Señor Dios. Y la recibo. ¿Alguien quiere ser sanado en esta mañana? Clame por su sanidad. Clame por su sanidad, clame por su sanidad. Sanidad aquí. Aquí está mi cuerpo, Señor, sánalo hoy. Sanidad aquí. Santo, santo, rompe cadena, Dios. Y yo lo creo. Sí, Señor, Dios. Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor, miro hacia ti, a Dios.
restauración. En Él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores.